Hola colegas de YouTube, hoy les traigo un repaso rápido de apendicitis aguda. Este es un ultra resumen en el que se tocarán los temas básicos que debemos conocer y algunos tips para los exámenes. Los puntos más detallados serán tocados en otro video. Así que, comencemos. Antes de entrar a las causas, primero tenemos que definir qué es una apendicitis aguda. Una apendicitis aguda es el proceso inflamatorio agudo del apéndice secal, producido por obstrucción de su luz y proliferación bacteriana subsiguiente. Con respecto a sus causas, hay una disputa entre los que dicen que se produce por una hiperplasia de folículos linfoides y los que dicen que se produce por un coprolito. Pero en líneas generales, la literatura dice que el 60% de las apendicitis es producida por hiperplasia de folículos linfoides y solo el 35% es producido por coprolitos. Un 4% es producido por cuerpos extraños, que pueden ser parásitos, semillas y otros. Si nos referimos al grupo etario, en los niños es más frecuente que la causa sea hiperplasia de folículos linfoides o también llamadas amígdalas de Rous. Como vemos acá en la imagen, estos son los folículos linfoides que al hiperplasiarse obstruyen la luz apendicular. En los adultos, la mayor causante es los coprolitos, como vemos acá en la radiografía. Aprovecho esta radiografía para decir que no todo paciente que tenga una apendicitis con coprolitos obstruyéndolo se van a ver en la radiografía, pues solo el 5 al 10% de coprolitos es visible en la radiografía. Estos coprolitos también pueden ser llamados, aparte de coprolitos, fecalitos o apendicolitos. Con respecto a los parásitos, los dos parásitos que con mayor frecuencia causan apendicitis son los Enterobius vermicularis y el Trichuris trichura. Acá veamos un Enterobius, o también llamado un oxiuro. Aquí está la Trichuris trichura, donde este es un representante femenino y este es uno masculino. Estos son los dos mayores parásitos que causan apendicitis. No se olviden, Enterobius vermicularis y Trichuris trichura. Con respecto al cuadro clínico, es importante precisar que hay dos tipos: el de presentación típica o clásica, que se da en aproximadamente el 50% de pacientes, y el de presentación atípica. En este video solo tocaremos la presentación clásica, pues el siguiente video contendrá mucho más espacio y ahí se podrá explayar sobre la presentación atípica. Pero cuando sigue el patrón clásico o típico, se conoce como secuencia de Murphy. Y esta secuencia consiste en la aparición primero del dolor, que se inicia a nivel de epigastrio o a nivel periumbilical. Este dolor es un dolor sordo, mal definido, y está explicado porque al inicio, este es el apéndice, al inicio se compromete la serosis visceral. Esta serosis visceral, al inflamarse, se estimula las fibras nerviosas viscerales aferentes tanto de T8 a T10 y origina una irritación de los plexos nerviosos simpáticos que están en la submucosa, que se transmiten a través del plexo solar, y lo que se traduce clínicamente como un dolor referido a epigastrio o a nivel de la región periumbilical. Cuando el cuadro inflamatorio avanza, ya compromete la serosa parietal. Entonces, al comprometerse esta serosa parietal, viaja a través de la vía somática hacia la médula, donde se integra y se traduce como un dolor localizado en fosa ilíaca derecha. Entonces, recapitulando, el dolor puede ser en epigastrio o a nivel periumbilical y luego migra hacia la fosa ilíaca derecha. Esta migración del dolor se conoce como cronología de Murphy. Muy importante que lo recuerden. Un dato menor es que si el dolor inicia en epigastrio y en caso de una apendicitis aguda, se conoce como signo de Robb. Y si inicia a nivel periumbilical, se conoce como signo de Jacob. Ahora, con respecto a la náusea,
tenemos que la náusea se presenta en casi el 90% de los pacientes. Los vómitos pueden presentarse a proporción de un episodio, 2 episodios, máximo 3, no más de 3. En un paciente que tú veas que esté vomitando más veces, tenemos que sospechar en otras patologías como pancreatitis, por ejemplo. Otro aforismo importante que debemos recordar es que tanto las náuseas como los vómitos deben ir después del dolor, nunca antes del dolor. Si nosotros tenemos un paciente que al principio tuvo náuseas y vómitos y luego el dolor, tenemos que sospechar en otra cosa, una gastroenteritis, por ejemplo. Con respecto a la fiebre, decir que la fiebre es una manifestación finalia de apendicitis, llega casi al final y no es muy elevada, no sobrepasa los 38.5 grados. Cuando lo sobrepasa tenemos que sospechar ya en una apendicitis complicada o una apendicitis perforada. Con respecto a los puntos dolorosos, importante mencionar que aparte de los puntos dolorosos están los signos apendiculares, que son más de 30. Esos signos apendiculares y otros puntos dolorosos serán tocados en un video propio. Acá tocaremos los 4 puntos dolorosos básicos. Para saber esos 4 puntos dolorosos, primero tenemos que trazar una línea entre la espina ilíaca anterior superior derecha y el ombligo. Y lo dividimos en 3 partes, 3 tercios. Entonces, donde se unen los 2 tercios internos con el tercio externo, o sea, en este punto, es el llamado punto de McBurney. Y donde se unen los 2 tercios externos con el tercio interno, o sea, en este punto, es llamado el punto de Morris. Si nosotros trazamos una línea entre la espina ilíaca anterior superior de uno a otro lado y le partimos en tercios, tenemos que donde se une el tercio medio con el tercio derecho, o sea, en este punto, es llamado el punto de Lange. Y si nosotros trazamos a 2 traveses de dedo de la espina ilíaca anterior superior derecha hacia arriba y 2 traveses hacia afuera, o sea, más o menos por acá, tenemos el punto del escena. Cada uno nos da una localización del apéndice. Acá vamos a utilizar unas mnemotecnias para que les sirva, donde a McBurney, como es Burney, le vamos a relacionar con Barney. La mnemotecnia es que yo a mi Barney, como no le quiero mucho a mi peluche de Barney, yo le uso a este peluche de Barney para secar. Lo uso de trapeador, entonces lo uso para secar. Entonces al McBurney, como a mi Barney lo uso para secar, entonces el McBurney me va a dar una posición del apéndice para secarle. A mi Morris vamos a relacionar con morral. Entonces para yo tener un morral, primero tengo que hilar el morral. Entonces al Morris te va a dar una localización para hilar, para ileal. ¿Ok? Para ileal. Con respecto al Lange, como ustedes son unos Don Juan Tenorio, unos conquistadores, unos que están ahí siempre apuntando su lanza hacia la pelvis de toda chica. Entonces su lanza siempre está apuntando hacia la pelvis. Entonces el punto de Lange te va a dar una localización pélvica. ¿Okay? Y el del Essen, como está hacia atrás, te va a dar una localización retrocecal. Con respecto a las fases, vamos a tener 4 fases de apendicitis. Todos estos se siguen a través de una secuencia. Al principio tenemos una fase catarral, después se le sigue una fase supurativa, entonces a la catarral también le llamamos congestiva, a la supurativa también le llamamos flemonosa, después sigue una fase necrótica o gangrenada y después está la perforada. Al comienzo tenemos que en la fase catarral solo va a haber infiltrado polimorfo nuclear. Vamos a tener edema del apéndice y una congestión del apéndice. Entonces esta es la imagen donde tenemos aquí un edema del apéndice y está todo congestionado con infiltrados polimorfos nucleares si lo encontramos. En el supurativo vamos a tener que, como va a haber una obstrucción y se va a ir secretando moco a nivel del apéndice que solamente aguanta 0.1 mililitro a nivel de su luz,
esta obstrucción va a hacer que se vaya incrementando la presión dentro de la luz, la presión intraluminal. Al ir incrementándose esta presión intraluminal, vamos a tener que esta presión intraluminal va a hacer que disminuya el retorno venoso. Va a continuar un edema y va a haber un crecimiento bacteriano, que a esta fase va a ser a predominio de gram negativos, con el E. coli a la cabeza. En la parte necrótica, ya no solamente va a haber un incremento de la presión a nivel del lumen, sino va a haber una hipertensión luminal, digamos. Entonces esta hipertensión va a ser tal a nivel del lumen que las arteriolas van a colapsar. Un punto importante a recordar aquí es que la arteria que irriga al apéndice va a ser la arteria apendicular, que es rama de la ileocólica, que a su vez es rama de la mesentérica superior, que a su vez es rama de la aorta abdominal. Entonces, la arteria apendicular llega por el mesenterio, al borde mesentérico. ¿Quiénes van a estar más comprometidos si la irrigación está más cerca al mesenterio? Entonces el borde antimesentérico se va a estar más comprometido, se va a ver mucho mayor compromiso, va a tener mayor compromiso. ¿Okay? Entonces por el colapso arteriolar va a haber necrosis de mucosa, ulceración, va a haber invasión bacteriana, que en este caso ya en la necrótica va a ser a predominio de anaerobios, con el bacteroides a la cabeza. Entonces va a haber isquemia parietal. ¿Okay? Y aquí para adelante ya se puede hablar ya más o menos de una apendicitis complicada. Entonces, ¿dónde van a ubicarse mayormente la necrosis y las ulceraciones? A nivel del borde antimesentérico. Entonces, si esta patología continúa, vamos a llegar ya a la fase perforada. Vamos a tener la perforación ya del apéndice. La apendicitis ya está complicada y como va a haber la perforación se va a regar el contenido que estaba dentro del apéndice. Al principio vamos a tener una peritonitis localizada, pero después se puede hacer generalizada. Y ya tenemos el apéndice perforado y perforado a nivel del borde antimesentérico. Con respecto a la escala de Alvarado, vamos a tener esta escala. Al principio, Alvarado hizo la escala original a base de 10 puntos, pero la que estamos utilizando nosotros, es la escala de Alvarado modificada, que está a base de 9 puntos. Algunos de los criterios van a valer 1 punto y otros 2. Para recordar estos criterios, con la escala original se utilizaba la mnemotecnia de Mantrels, con una S al final, pero para términos de la escala modificada solo vamos a utilizar la Mantrel, ¿ok? Mantrel, quitando la S, la desviación izquierda, ya no se usa en la modificada. Entonces, el primer criterio va a ser dolor de la M migratorio, el dolor que migra desde, ya sea en el epigastrio o en el mesogastrio hacia la fosa ilíaca derecha, eso nos va a dar un punto. Anorexia, el paciente no tiene hambre, en este caso de apendicitis, esa anorexia nos va a dar otro punto. La N de náuseas o vómitos, que también nos va a dar un punto. La T, que en inglés era de tenderness, que significa hipersensibilidad o dolor localizado en cuadrante inferior derecho, que nos da 2 puntos. La R de rebote, o sea, el signo de Bloomberg, que no les había explicado en los puntos dolorosos. ¿Recuerdan el punto de McBurney? Si nosotros apretamos ahí en el punto de McBurney, eso nos va a dar dolor, entonces es el signo de McBurney. Pero si nosotros apretamos y después bruscamente soltamos, esa descompresión brusca también causa dolor. Y ese es el signo de Bloomberg o de rebote, que nos da un punto. Con respecto a la E, que es elevación de la temperatura. Algunos dicen fiebre, pero elevación de la temperatura es más adecuado. Tiene que ser una elevación de temperatura mayor de 37.5. En algunos lados dicen 37.3, pero con 37.5 está bien, que vale un punto. Y la L de leucocitosis, que vale 2 puntos. Entonces, para que no se confundan cuáles vale un punto, cuáles 2 puntos,
la mnemotecnia para saber cuáles valen 2 puntos es linfocitos T. Leucocitosis y tenderness, dolor en cuadrante inferior derecho, valen 2 puntos y el resto todos 1. ¿Para qué nos sirve esta escala de Alvarado? ¿Nos sirve para diagnosticar? No precisamente, sino más que todo es para tener un manejo. Este manejo va a tener 3 posibilidades que nos salgan en la escala el 1, 2, 3, que nos salga 4, 5, 6 puntos o 7, 8 o 9 puntos. Si nos sale 1, 2 o 3 puntos, es una baja probabilidad de apendicitis. Tenemos que buscar otra causa. Si nos sale 7, 8 o 9, es un riesgo alto de apendicitis. Tenemos que plantear una apendicectomía. Pero si nos sale 4, 5, 6, es un riesgo intermedio para apendicitis. Tenemos que pedir estudios. ¿Okay? Si tenemos TAC, pedimos TAC. Si no hay TAC, pedimos ecografía. Si no hay ecografía, tenemos que ingresar a sala de observación al paciente por 12 horas y reevaluar. En ese orden, si tenemos TAC, pedimos TAC. Si no hay TAC, pedimos ecografía. Si no hay ecografía, recién tenemos que derivar al paciente a observación por 12 horas y reevaluar. No primero se manda a observación por 12 horas. Se usan los estudios que se tengan. Si no se tienen, pues se deja en observación por 12 horas para reevaluar. Si en esa reevaluación nuestro puntaje continúa en 4 o más de 4, ya se dice que se debe operar. ¿Ok? Pues para eso nos sirve el Alvarado. Ahora, con respecto al manejo quirúrgico, estos solamente van a ser tips, no vamos a explayarnos. Cuando tenemos una base en buen estado, nos referimos a la base del apéndice. Está en buen estado, el manejo que se debe seguir es muñón libre. Si tenemos una base comprometida, debemos hacer una sutura en jareta o en bolsa de tabaco, también se le conoce. Cuando tenemos una peritonitis localizada, debemos hacer una apendicectomía más drenaje y claro, con los antibióticos. ¿Okay? Peritonitis localizada es apendicectomía más drenaje. Si tenemos una peritonitis generalizada, debemos hacer una apendicectomía más lavado de cavidad. Acá hay una disputa, algunos dicen con drenaje y otros sin drenaje. Actualmente se ve que la tendencia es solo lavado de cavidad sin drenaje. Pero si ven la posibilidad de drenaje, también le pueden poner drenaje. Un absceso apendicular tiene que tener un manejo de drenaje. Todo absceso se drena, un drenaje más antibiótico. Y un plastrón apendicular tenemos que antibiótico. No es el plastrón apendicular, no se opera. Tiene que ser manejo antibiótico más cirugía diferida. Claro que hay algunos cirujanos que todavía operan plastrones apendiculares, pero generalmente se asocia a complicaciones. Bueno, colegas, eso fue todo por este video. Dale like si te sirvió, si te gustó, si algo has aprendido, algo nuevo has aprendido, y comparte el video para expandir el conocimiento, y suscríbete si no estás suscrito, y aquí te aparecen más videos que tú puedes seguir viendo, aprendiendo de medicina en estos videos. Eso es todo y gracias por ver. Hasta la próxima.